Hola, queridos amigos y familia, ¿cómo están? Estamos en una nueva caminata por el bosque y el tema que tenemos para el día de hoy es la comida. La comida en Alemania o en otro país, simplemente cuando uno se muda a otro país y se enfrenta a una nueva comida. Bueno, este tema es algo que sobre todo me toca a mí, porque cuando yo viajé por primera vez a vivir a otro país en el 2004, era la primera vez que salía de Perú a vivir a otro lugar y era la primera vez que vivía sin mis padres, entonces fue para mí un cambio fuerte de alimentación, ¿no? Yo misma no sabía ni cocinar, entonces tuve que aprender a la mala. Pero algo que yo sentí así muy fuerte fue que, al menos al principio, yo no sentía sabor a las comidas acá en Holanda. Yo estaba en Holanda en ese tiempo. Yo no sé, Adam llegó aquí a Alemania de Polonia con 16 años. Entonces, Adam, ¿tú sentiste así un cambio fuerte en el sabor de las comidas o de las cosas, de los productos de Polonia y Alemania? Sí, había diferencias. Había varias cosas, por ejemplo, de productos que no había en Polonia, pero creo que los cambios eran más a este alrededor, por ejemplo, algunas cosas tipo dulces o algo así, ¿no? Chocolate. Pero en general la comida, sí, claro, hay diferencia entre comida casera y comida que uno compra, ¿no? Sí. Pero no era tan grave, creo, la diferencia para mí que para ti, ¿no? Porque sí, sí hay Polonia y Alemania son países vecinos. Países vecinos, sí. Tienen sus cositas, decimos, típicas, ¿no? Y muy diferentes. Y muy ¿no? diferentes, pero en general uno conoce las cosas de los otros, ¿no? Es como decir, no son de repente favoritos en un país las mismas cosas que en otro país, pero ya tampoco uno se sorprende, ¿no? Sí. Los chocolates, ¿hay marcas que te parecían que eran mucho mejores en Polonia, en tu país de origen? No sé si todavía existen. Es especialista en chocolates, ¿no? Hay que decirlo. Entonces, que no es nada para ser orgulloso, porque no, eso engorda, ¿no? Ya, pero sí, es verdad, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué marcas en Polonia había algunas marcas con mucha tradición, de también más de 100 años, algo así, ¿no? Que es como Wedel, Wawel, ese tipo de marcas, y ellos tienen un cierto sabor que no es necesariamente comparable con otras marcas. Que no quiere decir que los chocolates acá no sean ricos, solo tienen otro saborcito, ¿no? Es un poquito como decir la ibérica, ¿no? Ya, la ibérica. Tiene algunos sabores que son distintos si lo comparas con chocolates, no sé ahora qué marca decir. Y la ibérica, por ejemplo, con Lindt, que Lindt es una marca suiza y que también se conoce en Perú, ¿no? Lindt. Ese es el asunto. Ambos son marcas conocidas, con mucha tradición y que son ricas, pero es como con cualquier cosa, con carros, con otras cosas, con ropa. A uno gusta más esta marca y a otros gusta otra, ¿no? La otra. También el asunto es qué tipo de chocolate una persona prefiere, ¿no? Más como tipo chocolate amargo o chocolate tipo de leche, ¿no? Sí. Eso es, creo, también una pregunta. Pero creo que nos estamos desviando de tu tema principal, porque sobre chocolate sí, sobre eso se puede hablar horas, ¿no? Sí, no, de repente algo que les puedo contar es una de las cosas que más me chocaron fueron, por ejemplo, el sabor al inicio el sabor de la mantequilla o margarina. Yo no le sentía ningún sabor, o por ejemplo el sabor de ciertos vegetales
son aquí más suaves. O sea, el sabor de los vegetales aquí es más suave. Entonces, por ejemplo, los rabanitos, para mí en Perú siempre fueron muy fuertes. Y acá me parecen más ricos porque son muy suaves, es más suavecito, no es tan picante. Pero otras cosas sí me parecían demasiado suaves en sabor. Entonces no me gustaban mucho. Y otra cosa que también sucede es que como yo nunca había salido a otro lugar y no había experimentado de repente muchas comidas del mundo en mi boca, entonces mi boca no estaba tan acostumbrada a esos otros sabores. Entonces por eso para mí de repente eran como que no tuvieran sabor. Otra cosa es que aquí, por ejemplo, se utiliza el tomate marc, que vamos a poner una fotito así de qué cosa es, pero es una pasta de tomate en, ¿cómo se llama esto? Que viene por lo general en latas, ¿no? Y se utiliza como base para las comidas. Es como decir, como licuar los tomates para poder hacer una comida. Pero es un tomate, un concentrado de tomates que yo le siento un sabor bien artificial. Y la gente está acostumbrada a ese sabor como base en sus comidas. Entonces, viniendo de un lugar donde todo se hace fresco, o al menos se hacía fresco hasta que yo me vine acá, entonces era para mí chocante, por ejemplo, el sabor a veces de pizzas o el sabor de pasta, ¿no? Pasta con salsa de tomate, por ejemplo. Para mí sabía a salsa de tomate de ¿cómo se llama? De lata, ¿no? Y eso no me gustaba y no, hasta ahora no. Eso sí, hasta ahora no me gusta. Hasta ahora mi gusto no ha cambiado en ese sentido. O sea, yo prefiero algo fresco, hecho fresco, ¿no? Porque es así, mi mamá se pasaba horas haciendo la base de una comida con cosas frescas, ¿no? Y eso creo que mucha gente en Latinoamérica en general lo hace, ¿no? O sea, no, al menos antes no usaban casi nada ya procesado, ¿no? Sí, pero eso es algo que creo que también le sucedió a mi hermana cuando vino a vivir a Holanda. Entonces no soy la única, pero viendo amigos que vienen de Perú, me doy cuenta que hay gente como nosotros, como mi hermana y como yo, que sufren con la comida, y hay gente, la mayor parte de la gente diría, que disfruta muchísimo comer esta nueva comida, ¿no? Tener estos nuevos sabores, que lo atribuyo quizás un poco a que quizás son personas que han probado muchas más cosas en su vida y tienen el gusto más desarrollado. No lo sé, eso es algo que pienso, ¿no? Pienso que puede ser así. Eso es muy personal, ¿no? Hay personas que tienen un poco más tolerancia, ¿no? A diferentes sabores, a diferentes comidas, y otros de repente, como tú dices, sufren, ¿no? Cuando no tienen es su como misma no comida, tienen su mismo, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, porque sí, en mi familia en general es un poco difícil para la comida, ¿no? O sea, nosotros siempre comemos pocas cosas en realidad, no es que comemos así una gran variedad de cosas. Entonces sí, es un poco difícil, creo, para nosotros probar nuevas comidas. Pero tengo que decir que la comida que a ojos cerrados yo puedo comer así sin ningún problema es la comida de la India, porque es muy picante, muy llena de especias, de condimentos, y me gusta mucho. O sea, de repente tiene un parecido a la comida peruana, al menos en la cantidad de condimentos que usan, ¿no? Puede ser. Para mí es algo como decir, algunas cosas me gustan, algunas cosas no están tan picantes, sí, que no te dejan, que no me dejan disfrutar la comida. Cuando estoy, no sé, llorando, mis ojos están saliendo hasta ya no disfrutas ahí. Ya no disfruto, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, todo sabe solo picante, ¿no? No puede distinguir si es una papa o un frijol o algo así, ya es mucho. La primera vez que fui a Polonia, a mí me impresionó la diferencia entre las tortas o queques o tartas
alemanas y holandesas con respecto a las polacas. O sea, yo sentía que las polacas que se vendían así en cualquier lugar, hasta las que parecían menos artesanales, sino, ¿no?, las más de fábrica, que se vendían por ejemplo en aeropuertos o algo así, todo era más rico. O sea, yo sentía que era hecho más como en la cocina de la abuelita, así. Entonces no sé si hay un saborcito en las tartas alemanas que no siempre me gusta. No sé qué es. Yo creo que si alguien que realmente sabe de mucho de ¿cómo se llama? De hacer postres y todo eso, pudiera probarlo, quizás me podría decir qué es exactamente ese saborcillo que no me gusta y no había en las tartas polacas, que yo sentía que era como si los hubiese hecho yo o la hubiese hecho la abuelita, ¿no? Eran muy, muy ricas. El problema creo es el tipo de producción, ¿no? Uh-huh. Ahora la mayoría de las cosas se hacen en una producción masiva porque la pequeña tiendita que está pertenece a una cadena grande. Entonces la mayoría de las cosas no está hecha en el lugar mismo, solo los traen de una cadena, ¿no? Claro. Que a veces ni se conoce el nombre porque está detrás y produce para varios. Uh-huh. Y eso tiene un cierto tipo de procesamiento, ¿no? Uh-huh. Y ya, eso causa que el sabor es un poco artificial, lamentablemente. Sí. Otro de los artículos que son muy diferentes entre Latinoamérica y Europa en general son cualquier alimento que tenga azúcar. Por ejemplo, las mermeladas en Latinoamérica son mucho más dulces, ¿no? Y acá todo tiene un contenido de azúcar más bajo. Las bebidas, por ejemplo, ¿no? Las bebidas azucaradas también, allá tienen muchísimo más azúcar que aquí, ¿no? Es verdad, sí. ¿Te chocó eso un poquito cuando fuiste a comer, cuando comiste en Perú? Las mermeladas, sí. Inca Kola, ¿no? Es muy dulce, está rica, pero es muy dulce, ¿no? Uh-huh. O chicha morada. Yeah. ¿No? Es muy rica. Es muy rica, dulce. Pero muy dulce, ¿no? Claro. Uh-huh. El pan alemán también es una cosa muy especial porque es un pan muy saludable. Es por lo general de harinas integrales y de harinas de otro tipo de granos que no son trigo. Entonces para la gente que tiene problemas, muchas veces, ¿no? Es el único tipo de panes que pueden comer que no sean de trigo. Y al inicio yo no podía comer nada de esos panes integrales alemanes. Me parecían horribles, hasta que debido a problemas también con mi piel y con mi presión, yo sabía que el pan blanco era malo. Entonces mi suegra, la mamá de Adam, hace pan. Entonces es un pan que empecé aprendí que me empezó a gustar con los años. O sea, tuvo que pasar mucho tiempo para que yo pudiera sentir que era rico, ¿no? Y una vez que ya me gustó su pan, ya me empecé a dar cuenta que los panes de las panaderías, que son así también de muchos granos y todo, son ricos. Pero como yo siempre había comido simplemente pan blanco, entonces ya no podía disfrutar ese pan tan oscuro de acá. Ahora, hay también panes oscuros y panes oscuros, ¿no? Hay algunos que ya son hechos con masa madre. Los ácidos no me gustan, por ejemplo. Vamos a sentarnos por aquí. Uh-huh. Y bueno, los panes ácidos no me gustan, eso sí tengo que decir. Esos lamentablemente nunca me van a gustar. Digo lamentablemente porque son muy saludables. Pero no puedo comer esos panes ácidos. Y también hay unos panes que son, por ejemplo, unos panes así
como de este tamaño de mi mano, un poquito más grandes, que pesan 1,5 kilos. Son como decir pura masa, ¿no? Ahora estamos en dirección a la capilla, que es uno de los puntos más altos de una de nuestras pequeñas caminatas, o nuestras cortas caminatas. Hay unos pancitos que vimos en una de las ciudades donde fuimos a caminar una vez, que tienen la forma de unos chanchitos, pero de unos chanchitos, o sea, chanchos bebés, ¿no? Y vamos a buscar la foto, la vamos a poner acá. Me parecieron tan lindos, pero eran, por ejemplo, de ese verdadero pan alemán negro, muy saludable, de muchos granos y completamente integral, que por ejemplo para mí es muy fuerte, ¿no? Entonces yo prefería en ese tiempo solo pan blanco. Sí, pero ahora ya estoy comiendo más pan integral y realmente me está haciendo muy bien a la presión, yo diría. Sí. Así es. Otra vez vamos a venir acá a la capilla porque había mucha gente, o no es que hubiera mucha gente, pero había un grupo grande que estaba sentado ahí y entonces no queríamos grabar ahí mientras están ellos. Entonces alguna otra vez vamos a regresar aquí. Y bueno, algo que vemos en esta época esta época especial es que antes estos caminos estaban muy vacíos, ¿no? Sí, casi nadie, ¿no? Se ha encontrado. Sí, un viernes a esta hora, estamos viernes y casi al atardecer no había nada de gente. Y como ahora la gente no puede viajar a ningún lado, entonces salen a los caminos y ya lamentablemente no es tan fácil para nosotros grabar, entonces porque hay más gente de lo habitual, ¿no? Sí, antes a veces podía ser que nos encontrábamos con máximo 2 personas en todo este camino. Sí, nos pasó a veces un día o dos sin nadie, sin ¿no? nadie, nosotros solos, ¿no? Entonces yo sentía a veces que era casi como que eran mis caminos, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora ya están, mis caminos están cogidos por todo el mundo. Entonces ya los extraño un poco. Espero que muy pronto pueda ser posible que la gente vuelva a viajar y a salir a restaurantes y a hacer las cosas que normalmente hacían, para que nosotros podamos salir a caminar con más tranquilidad. Sí. Bueno, entonces nos despedimos una vez más y los esperamos en el próximo video. Chao. Hasta la próxima. Chao.